estimados hermanos y hermanas, en el corazón de Cristo y de María, hacia el año 70 de nuestra era, cuando fue destruido el templo de Jerusalén, los israelitas quedaron totalmente desconcertados. El destino que tenían delante de ellos cambió radicalmente. No olvidemos que el templo de Jerusalén para ellos era la certeza que el Señor estaba en medio de su pueblo, que les protegía en contra de sus enemigos. Mas, sin embargo, esta experiencia les llevó a una nueva manera de encuentro. Hay por ahí, dicen, un rabino que más o menos dijo palabras similares a las que encontramos en el Evangelio el día de hoy, donde dos o más se reúnen para meditar, reflexionar la palabra, la ley de Dios. Ahí hay presencia de Dios. Sin embargo, el Evangelio nos muestra una realidad todavía mucho más profunda. Dice, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, dice el Señor, yo estoy en medio de ellos. Una presencia que se mantiene viva y que para las primeras comunidades cristianas fue su quicio, es decir, su locura, su alegría, la razón y el fundamento por el cual ellos se identificaban. Y no hay que olvidar que esas primeras comunidades cristianas nacieron con el sello de la persecución, de la sangre, del martirio, en situaciones totalmente adversas. Y ese reunirse en el nombre de Jesús no era tal vez únicamente, como puede ser aún en el caso de algunos de nosotros que domingo a domingo nos reunimos, tener esa conciencia de que estamos cumpliéndole al Señor. Ahí era una razón todavía mucho más profunda, porque no era tanto la preocupación de cuántos se reunían en el nombre del Señor. Allá por el año 100, dicen algunos historiadores, tal vez de las comunidades que fueron fundando los apóstoles no pasarían más de 20,000, pensando en todo lo que era el viejo continente en esos años. Era más bien que en esa presencia que vivían del Señor, también en ellos se daba esa transformación interior. Vivir esta experiencia entonces debe de ser para nosotros como descubrir el sentido por el cual nosotros domingo a domingo nos reunimos. Siempre nos cuestionamos si participar de la Eucaristía es una tradición heredada. Esto que acabamos de mencionar, ese cumplimiento de una obligación adquirida, pues en verdad ese anhelo de querer degustar semana tras semana la palabra de Dios que ilumina nuestro caminar, que nos abre a la esperanza, que nos fortalece. Llegamos con esa disponibilidad como de encontrarnos en un oasis en medio de este sol ardiente, y la palabra entonces se convierte en una fuente de agua viva, y la Eucaristía es donde sumamos toda nuestra entrega. Hermosamente el Salmo hoy así nos lo dice: vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, llenos de júbilo, démosle gracias. Inclusive vengan y puestos de rodillas, adorándole.
que es precisamente el gesto que realizamos en el momento de la consagración, que es una postración, un gesto de humildad, el reconocimiento que en la vivencia de nuestra fe verdaderamente el Espíritu de Dios está descendiendo sobre las especies del pan y del vino y misteriosamente se realiza ese milagro, la presencia real de Cristo con su cuerpo y su sangre en el pan y en el vino. La experiencia de iglesia debe de suscitarse cada vez que nos reunimos. Aquí es donde en verdad podemos decir, se manifiesta el rostro de toda la iglesia. Esta iglesia que nosotros concebimos, grande, universal, sembrada en lo largo y ancho de nuestro mundo, tiene este rostro concreto. Cada vez que nosotros nos reunimos, se van entrelazando entre nosotros signos de amistad. Hay quien pertenece a esta comunidad por larguísimos años, quienes se han sumado de otras partes, y a fuerza de vernos, vamos reconociendo que compartimos esta fe, se establece cierta cercanía. Tiene un rostro la iglesia, y al mismo tiempo también podemos decir cómo nos sentimos. Hay ese sentimiento de pertenencia. Aquí es mi iglesia. Aquí es donde me reúno junto con mis hermanos. Y nos damos cuenta cuando estamos en esa dinámica, cuando experimentamos alegría y tristeza. Alegría cuando vemos frutos que nuestra iglesia particular aquí, como decíamos, en nuestra comunidad parroquial, hace gestos concretos de caridad, de solidaridad, ora por los problemas, inclusive al otro lado del mundo, se siente parte, participa de sus bienes, se alegra porque va caminando y construyendo, pero también experimenta tristeza cuando enfrenta crisis, escándalos, momentos amargos, tal vez de división, que es lo que está previniendo también la primera parte del Evangelio, la corrección fraterna. Había momentos en esa comunidad naciente también quien estaba buscando un puesto importante del ejercicio de la autoridad, o las críticas, las divisiones, los rencores. La comunidad cristiana ha siempre luchado con esta fragilidad humana, no está exenta, pero al mismo tiempo se ha transfigurado cada vez más en la medida en que toma conciencia de que se reúne, se convoca en el nombre del Señor y hace, como les decíamos al principio, presencia de Dios. Hacer presencia de Dios está con nosotros, en medio de nosotros. Estamos tentados cuando nos enfrentamos a las alegrías y tristezas y viene de por medio también pues nuestra humana debilidad. No dejamos a veces de criticar, aunque ciertamente lo hacemos de una manera distinta de aquellos que no conocen la iglesia. Por eso les decía que nosotros nos alegramos y nos entristecemos lo que acontece, porque de una manera u otra nos sentimos parte de ella. Si no nos alegráramos o no nos entristeciéramos, lo haríamos como muchos otros que ven a la iglesia como si fuera una transnacional, una institución más que se mete donde no tiene que meterse y se le critica de todo lo que diga o deje de hacer. Pero también preguntarnos, partiendo de este principio, la escucha de la palabra, que como nos dice también el Salmo, no endurecer el corazón y dejar entonces que la palabra haga en nosotros lo que ella quiere hacer para que alcancemos la salvación. Decimos, la palabra de Dios transforma el corazón del malvado y al que es bueno lo hace mejor. Pensemos que somos buenos. No nos sintamos malvados por si alguno
por la carga de sus pecados, se sintiera así. Sintámonos buenos, pero ahora sí, preguntémonos y dejémonos preguntar. Permítanme compartir con ustedes una serie de preguntas de un biblista contemporáneo español que hace en una de sus obras titulada El camino abierto por Jesús, y dice: ¿qué hago yo por crear un clima de conversión colectiva en el seno de esta iglesia, siempre necesitada de renovación y transformación? ¿Cómo sería la iglesia si todos vivieran la adhesión a Cristo más o menos como la vivo yo? ¿Sería más o menos fiel a Jesús? ¿Qué aporto yo de espíritu, verdad y autenticidad a esta iglesia, tan necesitada de radicalidad evangélica, para ofrecer un testimonio creíble de Jesús en medio de una sociedad indiferente y descreída? ¿Cómo contribuyo con mi vida a edificar una iglesia más cercana a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, que sepan no solo enseñar, predicar y exhortar, sino sobre todo acoger, escuchar y acompañar a quienes se viven perdidos, sin conocer el amor ni la amistad? ¿Qué aporto yo para construir una iglesia samaritana, de corazón grande y compasivo, capaz de olvidarse de sus propios intereses para vivir volcada a los grandes problemas de la humanidad? ¿Qué hago yo para que la iglesia se libere de miedos y servidumbres que paralizan y atan al pasado y se deje penetrar y vivificar por la frescura y la creatividad que nace del Evangelio de Jesús? ¿Qué aporto yo en estos momentos para que la iglesia aprenda a vivir en minoría, sin grandes pretensiones sociales, sino de manera humilde, como levadura oculta, sal transformadora, pequeña semilla, dispuesta a morir para dar vida? ¿Qué hago yo por una iglesia más alegre y esperanzada, más libre y comprometida, más transparente y fraterna, más creyente y más creíble, más de Dios y menos del mundo, más de Jesús y menos de nuestros intereses y ambiciones? La iglesia cambia cuando cambiamos nosotros. Se convierte cuando nosotros nos convertimos. ¿Qué podemos dar? Es la pregunta que tenemos que hacernos ante esta realidad cada vez que nos convocamos como iglesia. Y ante la tentación que pueda presentarse ante la corrección fraterna, no olvidemos también aquellas palabras de Jesús: antes de mirar la paja en el ojo de tu hermano, mira la viga en el tuyo. Es decir, aprendamos a través de la caridad y al mismo tiempo de la exigencia personal. Por último, estimados hermanos, si donde dos o más que se reúnen en el nombre del Señor, Él está ahí presente. No olviden que el lugar privilegiado, el primer lugar donde Él se hace presente, es en la iglesia doméstica, la familia. Es ahí donde aprendemos a orar al Señor. Es ahí donde se nos enseña a reconocerle como nuestro Dios y Creador, a darle gracias en las tristezas y en las alegrías. Es ahí también donde se manifiestan los gestos de caridad. Es ahí donde oramos por el hermano que amamos y que ha equivocado el camino. En la familia aprendemos a perdonar, a soportar nuestras fragilidades y a impulsar nuestros talentos y nuestros carismas. Y nos damos cuenta que en la familia hay bondades y hay también situaciones amargas y difíciles. Y así como se vive la pequeña iglesia en cada una de nuestras familias, pues también vean ese reflejo en esta grande familia, donde hay grandes dones, talentos y carismas que el Señor suscita, pero también grandes debilidades y fragilidades, y en todo momento y en cada instante entonces estamos llamados a elevar esta súplica al Señor para que nos conceda aquellos bienes que necesitamos
para crecer como esta iglesia fundada en la fe que Pedro profesó y en esta iglesia que nosotros también alegres confesamos en el Señor. Que así sea por la gracia de Dios. Confesemos nuestra fe.